So without further ado, I will introduce the initiative Roots to Justice because it is a new initiative. It is a legal initiative founded by Richard Lode, who is one of the members. He is here with us right now. He's in Colombia along with our colleague and lawyer Rosa Maria Mateus. There is also our partner Emma Lo, which is the director of an organization for poverty. And well, the three of us have created this initiative. I just want to explain that this initiative, Roots to Justice, has the main aim to speed up the dissemination of legal knowledge and good practices among attorneys and legal practitioners. We want to build legal resilience in grassroots communities and between activists, especially those who are facing human rights violations or climate or weather injustices. And we truly believe that communities are fundamental in the process of protecting the environment. So, how do we do this? We do this through sharing successful legal practices and challenges that lawyers, attorneys, and paralegals are facing on the ground, but we're also sharing innovative responses and solutions that are being implemented around the world. We want to connect legal activists in the North and in the South so that this transfer of knowledge can be enabled, and we want to foster spaces of peer learning. To do this, we're designing a program which is called a Good Practice Forum, and that's something that we're going to start at this as a second stage of this project. And after this, we're going to explain to you how you can join. Here at Roots to Justice, we truly believe that the legal ecosystem should be rooted in the knowledge and the understanding of local communities. There is a need of urgent dissemination of legal knowledge. And today, more than ever, the world requires a solidarity and a common commitment. And we wait for this opportunity and we want Roots to Justice to contribute to this process. Now, I would like to introduce the speakers that we have today. They will be sharing information during this webinar. First of all, the first speaker is Rosa Maria Mateus Parra. She is a Colombian lawyer, a human rights defender, and she is a member of the Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR in Spanish. She coordinates the axis of work defending and territory advocacy, and she's in the fight against climate change. She also accompanies Afro-descendant communities as well as farming communities and indigenous communities through strengthening the organizations, doing advocacy work, and much more. She wants to claim the rights to defend the territory, the autonomy, and the ways of life of these communities when their human rights are violated. She works in different areas of the country like La Guajira, Bolivar, Antioquia, and we're truly happy to have Rosa Maria today. Our second guest is Shubha Srinivasan. She is a British lawyer and she has extensive experience in litigation to defend communities, especially when they are being harassed or affected by corporations. She is part of a firm called Lee Day, and she has represented many communities affected by environmental abuse. And I also want to introduce you to Richard Lowe, who is a co-founding member of Roots to Justice. He is right now in Colombia with Rosa Maria, and he has extensive experience in environmental and corporate litigation. He also represents grassroots communities and other members of the civil society. Without further ado, I'd like to give the floor to Richard Lott. Thank you so much. So, hi, good morning, everyone. And
Good afternoon to those in Europe, and I want to welcome everyone on my behalf. Welcome to this event. It is a great pleasure to be here in Bogota with Rosa Maria. And it is a great pleasure to introduce you to all our speakers today. Para mí, el tema de la charla de hoy es muy importante. He sido un abogado argumentando y defendiendo casos por más de 35 años. Y muchas veces he tenido recordarles a mis clientes algo muy importante. No es suficiente para ellos creer que tienen razón o incluso saber que tienen razón. Lo que se necesita no es lo que ellos mismos piensen o creen o saben, sino lo que el juez pensara o creera. Y esto es en casos legales que a menudo son contra poderosos adversarios, empresas o entidades estatales. Adversariales, lo siento para mi español, adversarios con dinero para contratar abogados que impugnaran la evidencia y buscaran carencias en la misma. Adversarios que no siempre pueden actuar con veracidad o de buen fe. Adversarios que pueden tratar de desviar la culpa de ellos hacia otros. Y ningún abogado puede estar seguro de que la evidencia de sus clientes será aceptada hasta se lleve a cabo el juicio y el juez decida. Pero esta sesión es para tratar de dar a los participantes consejos de dos expertos con mucha experiencia en este campo. Y con esto, ahora pedí a Rosa María hablar y un gran gusto, Rosa María. Y si pueda, dos preguntas antes de tu presentación. ¿Puede darnos algunos ejemplos de tipo de evidencia que a veces necesita, pero que de alguna manera se pasa por alto? Y segundo, ¿puede darnos algunos ejemplos de desafíos y barreras que has enfrentado para obtener evidencia y cómo los has superado en la práctica? Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan. Es un placer estar en este panel, sobre todo en compañía de Shuba, que por supuesto desde su experiencia y de los ejemplos que hemos tenido pues en el mundo, nosotros también aquí en Colombia los tomamos, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos encontrado con muchísimas dificultades en el marco probatorio. Nosotros hemos recorrido un camino a través de varios casos contra empresas que nos llevan a pensar en este momento que siempre nos encontramos en una gran asimetría y nos encontramos bajo un contexto
de abusos de poder, incluso desde las normas, las herramientas que se nos ofrecen a quienes defendemos la vida y el territorio y a las comunidades. Y nos encontramos frente a un sistema que de alguna manera no ha avanzado lo suficiente o lo que necesitamos frente a los graves conflictos ambientales que enfrentamos en el país y en Latinoamérica, ¿no? Porque nos hemos juntado con más organizaciones a hacer valoraciones y encontramos que es un contexto regional y de un sur global que se enfrenta a estas situaciones. Mm, Nosotros hemos partido del hecho de buscar pruebas documentales, testimoniales, de inspección judicial y nos hemos movido en un marco probatorio que el sistema nos ha posibilitado, pero frente al cual las empresas en su poderío tienen mejores condiciones para acceder también a presentar contrapruebas, ¿no? Y sobre todo hemos advertido una dificultad muy grande en las pruebas técnicas, porque lo técnico pareciera que permite a las empresas tener un campo mayor de acción y ellos, por supuesto, cuentan con todos los recursos y con mucho dinero para poder acceder a ese tipo de pruebas, mientras que a las comunidades y a las organizaciones nos corresponde hacer monitoreo ambiental comunitario, nos corresponde acercarnos a la verdad de otras maneras que quizá no impactan de la misma forma al juez. El juez en muchas ocasiones advierte o cree más en las pruebas de expertos, en pruebas técnicas o científicas demasiado elaboradas, pero que permiten mentir. No estamos seguros nunca si esas pruebas que presentan las empresas son ciertas y cómo discutirlas es un problema para las comunidades. Yo quería mostrar una pequeña presentación, ya voy a compartirla, porque quería situar a las personas que nos escuchan en los lugares donde han ocurrido las situaciones que quiero compartirles en el tiempo que tenemos. Entonces, desde el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, nosotros tenemos unos puntos de partida para iniciar nuestros estudios de caso y para iniciar la valoración de pruebas que queremos hacer llegar en los diferentes expedientes o acciones. Y esos puntos de partida vienen de una experiencia muy larga que nos ha situado en esto. Y esta imagen representa a una ranita y un alacrán. El alacrán convence a la ranita para poderla llevar al otro lado del río y la ranita al principio le está diciendo que no, que ella no lo puede montar porque el alacrán o el escorpión la puede picar. Y el alacrán le promete a la ranita que no lo va a picar. La ranita por fin se convence y lo va llevando, pero ya cuando van llegando a la orilla del río, el alacrán la pica y la ranita, y él salta, y la ranita ahogándose le dice, pero alacrán, tú me prometiste que no me ibas a picar. Y el alacrán le dice, lo siento mucho, ranita,
pero es mi naturaleza. Y nosotros partimos de este hecho porque hemos comprobado y sabemos que la naturaleza de las empresas no son los derechos humanos, no son los derechos ambientales y que hay muchas empresas transnacionales, sobre todo las extractivistas, que su naturaleza es hacer dinero y están bajo esa lógica de un sistema capitalista, de un sistema patriarcal, de un sistema colonialista, de un sistema antropocentrista. Entonces, sobre ese punto de partida nos hemos encontrado que estamos realmente en unas disputas por la verdad. Todo lo probatorio que encontramos de lo que hacemos uso, lo ponemos en un escenario de disputa donde claramente las partes están en desigualdad. Hay unos enormes abusos de poder que enfrentamos. Hay una naturaleza de este tipo de empresas que discutimos y que son las que incluso más allá de lo jurídico queremos analizar. Y estos son los casos de los que rápidamente yo voy a hablar hoy. ¿Qué pruebas hemos presentado en un caso de aspersiones aéreas con glifosato, donde el glifosato fue usado en Colombia para asperjar los cultivos de coca? El glifosato genera muchísimas afectaciones en la salud, en los cultivos, en el agua, y estábamos en esa disputa de cómo comprobar que el glifosato hace daño, y ustedes saben que en eso han habido otros procesos en el mundo contra Monsanto, por ejemplo. Estamos hablando de qué pruebas hemos presentado para esta comunidad, que es ese puntico rojo que ven ahí en una flechita, que tiene al lado este vecino, que es esta gran minera. Esto es un tajo, solamente es uno de los muchos que tiene la empresa Carbones del Cerrejón, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica. ¿Qué pruebas han presentado esta comunidad para demostrar que están afectados en su salud, en su ambiente, su agua, su territorio? ¿Qué pruebas hemos presentado para demostrar que en el 2007 este era el tajo minero, este era el proyecto, y aquí es un afluente principal del río, del único río de la región, que es el río Ranchería, y que fue desviado? Esta carretera que ustedes ven aquí es el nuevo arroyo para poder incrementar todo el tajo minero. Y miren el cambio de paisaje. Estos son imágenes satelitales, por ejemplo. ¿Qué pruebas hemos presentado para demostrar estos daños y afectaciones? ¿Qué pruebas hemos presentado con estas comunidades afectadas por derrames de petróleo en sus territorios, que han dejado una cantidad de muerte y de afectaciones? ¿Y cómo hemos luchado contra una empresa que se llama Ecopetrol aquí en Colombia y que como ustedes pueden ver, esta es su imagen? Miren, esta imagen de que es una iguana verde, bonita, frente a la que nosotros nos encontramos allá en ese territorio después de los derrames. Todas las iguanas absolutamente contaminadas y el ambiente con unas afectaciones terribles. De la mina, de las imágenes de la mina que les mostré, nos encontramos con que esto es lo que dice la empresa, que ellos cuidan el ambiente, que ellos salvan animales, que ellos llevan agua potable a las comunidades, pero en realidad lo que nosotros hemos encontrado es todo lo contrario. Iniciaba diciendo lo de la disputa por la verdad, porque realmente la situación es muy compleja, y en esa disputa por la verdad es donde nuestras pruebas son controvertidas y son analizadas, ¿no?
Entonces, nosotros hemos hecho un recorrido junto con las comunidades para poder desde ellas mismas configurar lo que consideramos son sus pruebas, más allá de lo que el sistema jurídico nos impone. Es decir, cualquier abogado o abogada se fija mucho en los artículos, en qué dice el código, en cuál es como toda esa rigurosidad que se exige, y nosotros hemos ahora entendido que hay que ir más allá de ese artículo del código, ¿no? O sea, es como que a los abogados y abogadas nos encasillan tanto en un sistema que finalmente es muy elitista y que finalmente es funcional a estos grandes intereses, las normas, el derecho está creado de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Entonces, hemos insistido mucho en poder recuperar los sentidos, en poder insistir ante los jueces con las pruebas de inspección judicial, y que sean los mismos jueces los que puedan acercarse de manera directa a estos territorios afectados, ver con sus propios ojos estos derrames, por ejemplo, esas iguanas, esos peces muertos, las comunidades que subsistían de este río, que el juez pueda verlo, así como los abogados lo hemos visto, porque hay ocasiones en las que a nosotros, pues digamos que somos nosotros los que nos acercamos y tenemos toda esa información, y el derecho se nos queda corto para poder transmitir todo lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos, lo que escuchamos, y hemos tenido que ser muy creativos en poder salirnos de las formas convencionales para poder mostrarles esta realidad a los jueces. Y hay jueces que nos han negado, por supuesto, los informes fotográficos, porque quién las tomó, qué cámara era, cómo se sabe que no fueron manipuladas las imágenes, ¿no? Pero nos atrevemos a presentar todo esto porque sabemos que es la realidad, que no hemos hecho ningún tipo de manipulación de una imagen, ¿no? Y que digamos, lo pueden ir y verificar, lo pueden ir a comprobar escuchando a la gente. Y todas esas pruebas se van reuniendo, o lo que también nosotros señalamos pueden ser indicios para hacerlo. En este caso de los derrames de petróleo principalmente, hicimos monitoreo ambiental comunitario, recogimos eso en informes, los presentamos a los jueces, pero esto por supuesto lo complementamos con conceptos técnicos de profesionales que le dan o le imprimen ese sello de verificación, ¿no? Y de veracidad. Todavía no hemos obtenido un fallo en este proceso, pero estamos insistiendo en que se tengan muy en cuenta los resultados de los informes, porque es lo que la gente presentó, es lo que la gente construyó, y a eso también hay que darle un poder, digamos, fuerte, porque a la gente hay que creerle, ¿sí? Ellos también tienen una sabiduría sobre lo que ocurre en su territorio. Bueno, en el caso de la mina de carbón, hay una tutela, y allí tuvimos que apoyarnos muchísimo en la academia. Entonces fue junto con universidades a quienes se les solicitaba que por favor hicieran los estudios, que lo hicieran de manera independiente, que se fijaran en que algo estaba ocurriendo, y en efecto hubo una gran juntanza entre universidades colombianas y universidades de Brasil, y entonces estas universidades pudieron presentar la prueba en el marco de esta acción de tutela. Fue una acción de tutela que salió positiva y que en este momento está en implementación pues, de una cantidad de órdenes. Entonces, ahí nosotros lo que creemos es que el juez
no valoró de manera efectiva los informes de las universidades que dan cuenta de que en efecto la explotación de carbón tiene una relación directa con las afectaciones en salud de niños y niñas, y no dio órdenes de cierre, que era lo que esperábamos, que la Corte, viendo esas pruebas, dijera, hay que cerrar esos tajos mineros que quedan tan cerca de esta comunidad. Las órdenes que dio fueron más en el sentido de mitigar, hacer un perfil epidemiológico, insistir en brigadas de salud. Y aquí es importante, como les decía al principio, el punto de partida. La Corte creyó en el alacrán. La Corte creyó que el alacrán no iba a picar a la ranita. Y lo que encontramos hoy, a 2 años después de proferida la sentencia, es que a pesar de todo el esfuerzo probatorio que hicimos por demostrar la responsabilidad de la empresa, nos encontramos con que el alacrán picó la ranita. ¿Por qué? Porque el alacrán empezó a decir que los problemas de esta comunidad los podía resolver con un puesto de salud en la comunidad. Un puesto de salud donde la gente enferma podía ir, pero se van a seguir enfermando. No hay cómo resolver la causa. El alacrán dijo que se podía limpiar las casas y que iba a hacer limpiezas, pero son casas de adobe, es decir, no son casas de cemento las que encontramos en esta comunidad, porque es una comunidad indígena. Y la gente, las mamás, sobre todo las mujeres de esa comunidad, decían, ¿cómo le vamos a limpiar los pulmones a nuestros hijos? Es que no son las casas el problema son los pulmones de los niños que están respirando ese polvillo PM2.5, PM10. Intentamos incluso con todas las pruebas que se estaban recaudando ya en ese expediente y con otras con unos aparatos de monitoreo de calidad de aire y demás, intentamos llevar este caso a Londres. Y la respuesta que encontramos cuando se hizo todos los análisis es, no es suficiente contaminación. Pero los niños están enfermos. A estas mujeres les toca todo el tiempo correr a las salas de urgencias con sus hijos y se siguen enfermando. Y cuando una mujer de esta comunidad tiene un hijo, le toca irse porque los bebés son más vulnerables y los bebés se enferman mucho, incluso han muerto. Pero los estándares que se han fijado en calidad de aire pareciera que nos dicen, como los están contaminando abajo de esta línea, no pasa nada, sigan contaminando. Solo si los están contaminando por encima de la línea es que yo voy a revisar a ver qué está pasando. Así encontramos el panorama, porque esta empresa tiene, bueno, una de las dueñas de Carbones del Cerrejón era BHP Billington, que pues tiene su casa matriz en Inglaterra. No sé cómo voy de tiempo, Richard, si estoy bien. Sí, sí. Okay. Sí, muy interesante y tiempo suficiente para continuar. Listo. Entonces, estos son los panoramas que nos hemos encontrado. Y insisto, frente a ese sistema cerrado que tenemos jurídicamente hablando, necesitamos impulsar nuevas formas de valorar. Y esos estándares técnicos, los niveles de contaminación permitidos, es algo sobre los cuales hay que reflexionar muchísimo, porque tú puedes presentar todas las pruebas habidas y por haber que demuestran el daño, pero siempre que tengas esos estándares permitidos, te pueden decir, no, no es válido porque esto es lo permitido a estas empresas para contaminar. Independientemente
de que les estemos mostrando otra realidad, que estemos aportando un montón de historias clínicas de los niños y niñas enfermos, que estemos aportando estudios académicos independientes, serios, que dicen la gente se está enfermando, incluso se está modificando la genética de estas comunidades, independientemente de los miles de registros fotográficos, de los monitoreos de calidad de aire. Siempre la empresa o estos poderes empresariales o transnacionales van a estar por encima de la voz de la comunidad. Por eso es que también decimos es muy importante pues recuperar los sentidos y que desde como abogados y abogadas insistamos en que los operadores judiciales se acerquen de manera directa a esta situación. Pero cuando un operador judicial se acerca a una situación, también hay que tener muy en cuenta que no lo hagan bajo la asimetría de poderes. ¿Qué es una asimetría de poderes en este caso? Ejemplo, se ordena una inspección judicial, el juez debe ir al territorio donde está funcionando una hidroeléctrica que está generando afectaciones y de la ciudad principal a donde llegan, la empresa los lleva en helicóptero hasta la hidroeléctrica. ¿Qué pasa en ese vuelo? Que el técnico de la empresa es el que ya le está explicando cosas a el operador judicial y le está diciendo, esto está perfecto, miren, hemos controlado esto de esta manera, nosotros hemos generado tantos empleos, nosotros damos tanta energía, nosotros damos tantas regalías, nosotros. Cuando el magistrado o esos operadores judiciales llegan a la audiencia, a la instalación de la audiencia, ya tienen un panorama previo que las comunidades y los abogados no tuvimos esa oportunidad de compartir con él en un helicóptero el tiempo de vuelo para poder conversar. Hay asimetría cuando en esas diligencias, como son las empresas las que presentan todo lo técnico, entonces la empresa habla y presenta cosas y el espacio de interlocución de los abogados y las comunidades es muy corto. A nosotros no nos dejan hablar todo lo que quisiéramos. Hay asimetría de poderes cuando fijan una fecha que es de la noche a la mañana y tú no tienes capacidad de respuesta, de organizar a la gente, de preparar, de ir, de buscar los recursos para acercarse a la diligencia. Y frente a todas estas asimetrías es donde tenemos un gran reto para poder hacer que nuestros litigios vayan de una mejor forma y logremos resultados más efectivos. Otro gran reto que tenemos es que aquí en Colombia no hay despachos especializados en temas ambientales. Aquí los jueces que conocen de nuestros procesos relacionados con conflictos socioambientales son los mismos que conocen cualquier otro proceso y esa especialidad hace mucha falta. Yo dejaría ahí, Richard, por el momento para... Ok, muchas gracias, Rosmaria, y muy interesante. I think I'll switch to English now. Ahora voy a cambiar a And inglés. just a lot of very interesting points, but I think without further Creo que mencionaste unos puntos muy anything from me, importantes. I would like to
ask Shuba Y me gustaría to say pedirle a something Shuba about que nos diga her algo, perspectives. nos comparta un Um, poco más sobre sus perspectivas. and Shuba, perhaps Y you can Shuba, focus a a lo mejor little in what podrías you say on enfocarte un the poco más en practicalities. lo que It's mencionaste often sobre said that la parte evidence needs to práctica, ¿no? A be veces se dice que las pruebas convincing necesitan ser and of weight, but convincentes what does y that tener un mean in peso practice? suficiente. Pero ¿qué What are significa some of the eso en la challenges práctica? you've ¿Cuáles son had algunos de los in desafíos que your tú has tenido cases, en los and how casos have you que dealt with tú them? has tenido que gestionar? Sí, muchas gracias, Richard. Es un gran foro para que yo pueda compartir mis perspectivas al respecto y estoy muy agradecida con Rosa porque inició esta sesión con mucho impacto, con las características más importantes de esta situación. Ella siempre comparte sus pensamientos de una forma muy característica y que resuena mucho con lo que hay en su corazón. Y algo que mencionó Rosa en el contexto de estos contextos es que las comunidades, sí, a veces se enfrentan a compañías que tienen gran influencia política, social, financiera y tienen un gran impacto en la vida de los miembros de la comunidad. Y cómo eso se puede traducir en evidencia, ¿no? En pruebas. ¿Cómo podemos llevar este desequilibrio de poder a la parte de las pruebas, especialmente las pruebas que las comunidades tienen que recopilar? Y mi experiencia en este tipo de casos se relaciona con el punto que mencionó también Rosa. ¿Cuáles son las corporaciones contra las que van estas comunidades? Entonces, creo que sería muy útil llevar esta conversación a los puntos más básicos, más fundamentales. Creo que sería muy útil ver primero qué son las pruebas, cuál es su propósito. Las pruebas básicamente representan información. Puede ser información escrita, es decir, en documentos, puede ser una opinión de forma verbal, puede ser la opinión de una persona que es experta en un campo específico y a menudo vemos las pruebas como lo que se presenta en la corte, pero también se puede presentar de muchas formas. Y las pruebas que se presentan en corte tienen que, de cierta forma, ir más allá de un umbral para que se acepten en la corte, pero hay muchas formas de presentar pruebas. Lo más importante con respecto a la evidencia es que debe ser relevante para la controversia entre ambas partes o debe ser relevante para lo que una persona o una de las partes quiera probar. Y desde esta perspectiva, podríamos analizar qué constituye a una buena evidencia y a una mala evidencia o que no es tan buena. Yo representé a un miembro de una comunidad en Colombia. Era un caso de contaminación de tierra y lo que se necesitaba probar era que esa tierra sí se estaba contaminando y algunos países en Latinoamérica y en algunas otras partes del mundo no tienen acceso a los documentos. Entonces, ¿qué entra en juego? Tenemos la evidencia para decir, yo soy propietario de esta tierra. Ahora, ¿puedo corroborar esta evidencia de otras formas? ¿De qué otras formas puedo yo corroborar lo que un individuo está diciendo? Entonces tuvimos que ir a Encora, que es una entidad pública en Colombia, y tuvimos que acceder a los títulos catastrales y también involucró ver los recibos de la compraventa que esta persona tenía y también recibos de lo que esta persona gastó en el mantenimiento de la tierra. Todo esto es evidencia y todo esto demostró que la persona tenía
un interés en esta tierra, tenía un título legal que lo hacía propietario de esa tierra y por eso tenía derechos sobre ella. Y el impacto de cómo se estaba contaminando esa tierra impactaba de forma directa el estilo de vida de la persona. Entonces, este es solo un ejemplo que muestra cómo diferentes tipos de evidencia pueden corroborar lo que nosotros llamamos evidencia fuerte o robusta. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que una evidencia es fuerte? A mí me gusta pensar que el peso es como la confiabilidad que se le da a una pieza probatoria en contraposición con otras. A lo mejor tenemos un juez o a lo mejor no es un juez porque estamos en otro contexto. Hay una persona que ve diferentes tipos de pruebas y está analizando cuál tiene más importancia, cuál tiene mayor fuerza o cuál tiene más fiabilidad que otras piezas de evidencia. Entonces, este es un ejercicio muy potente que se hace constantemente en los contextos legales o judiciales y también se puede llevar a otros contextos donde se comparte y se intercambia la evidencia y donde se toman decisiones como resultado de estas pruebas. Over other piece of evidence if it is Entonces se puede preferir una prueba y no otras. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta pieza probatoria es mucho más relevante, presenta la verdad de forma más convincente y también es más capaz de probar o no un hecho. Entonces, esto siempre le digo yo a los clientes, siempre que estén analizando qué sería una buena o mala evidencia, piensen en esto. Déjenme les doy un ejemplo. Las pruebas que se toman en la hora y en el lugar en el que sucedió el hecho, por ejemplo, digamos que una comunidad ha sido desplazada por una empresa y esto le pasó, digamos, a un miembro de la comunidad, el reportar y denunciar cuando esto sucede tiene mucho más peso en comparación con una declaración que hace una persona muchos años después. Este sería un ejemplo de cómo el mismo suceso se cubre en las pruebas, pero dependiendo de cómo se presenta esa prueba, va a tener mayor o menor peso. También, Richard, nos habías mencionado cuáles son las piezas de buenas evidencias que hemos visto y los desafíos. Bueno, primero voy a ver las características de las pruebas, ¿no? Estas características pueden aplicar en muchos contextos, no tiene que ser en un caso jurídico específicamente, puede ser en cualquier caso en el que estén buscando persuadir a alguien, ya sea una entidad gubernamental, la empresa, o no sé, a lo mejor es una mediación entre ambas partes en las que se están compartiendo sus intereses, sus impactos. En ese caso, si ustedes quieren presentar las pruebas y la evidencia, deben considerar algunas características. Por ejemplo, ¿la evidencia es relevante para lo que quiero probar? ¿Qué tan cercana o qué tanto se relaciona con la cuestión? Y entre más independiente sea la evidencia, mejor. Y nos va a brindar una perspectiva que no tenga sesgos, que tenga una mayor influencia en el juez. Y, por ejemplo, Rosa habló de que teníamos que tener en cuenta la calidad de las pruebas. Entre más independiente sea, mejor calidad va a tener. También tiene que presentarse de forma imparcial y justa. Por ejemplo, un reporte de investigación es mucho más robusto que un un reporte que a lo mejor no nos muestra todas las líneas de investigación posibles. Entonces, tenemos que explorar todas las líneas razonables de investigación
que nos lleven a probar algo, porque este puede ser determinante, nos puede acercar más a lo que queremos hacer o alejar de esto. Entonces, explorar todas estas líneas tiene muchísima más fuerza que si solo nos enfocáramos en una parte muy estrecha del suceso. También la evidencia contemporánea es una de las mejores formas de presentar evidencia. Es evidencia que se registra en el momento en el que pasa el suceso. Otra cosa que es muy útil al momento de presentar pruebas es que tenemos que recopilar una amplia gama de evidencia, o sea, diferentes tipos de pruebas que se corroboren unas a otras, porque a lo mejor van a empezar a desafiar estas pruebas y tenemos que hacer que todas las pruebas que presentemos se corroboren unas a otras y esto da mucha más potencia y fuerza a las pruebas. También la evidencia nos ayuda, una amplia gama de pruebas nos ayuda a que sea capaz de resistir el escrutinio, la prueba y el desafío. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que la evidencia no debe tener carencias o vacíos en la información que se comunica. Por ejemplo, los exámenes médicos son importantes, ¿no? Para un caso en particular, porque los reportes médicos van a poder darnos evidencia de, no sé, cuáles fueron las lesiones, cuál fue el grado de las lesiones, etcétera. Entonces, si no hay información que falte, estas pruebas van a tener mucha más fuerza en contraposición con una prueba que a lo mejor no tenga una narrativa muy clara y haya partes que falten. Ahora, muchos de nosotros somos defensores de derechos humanos, abogados, organizaciones, todos los que trabajamos en esta área estamos muy familiarizados con los testimonios de testigos y hay varias cosas que podemos tomar en cuenta para preservar o proteger la potencia y la integridad también de los testimonios de los testigos. Debe ser evidencia verdadera que hace referencia a otros documentos. Puede ser apoyada por fotografías, documentos, cualquier otra forma de pruebas. También debe ser con las palabras de la persona que está haciendo la declaración y esto es parte integral del sistema legal inglés. La razón de esto es que nos prueba que esta evidencia no ha sido influenciada o manipulada por ninguna otra persona. Entonces, la declaración debe estar en las palabras del testigo y esto da muchísima más fuerza a las pruebas. Junto con esto, otra cosa que creo que es muy importante cuando hablamos de evidencia pura es la preservación y protección de las pruebas. Y esto ya lo mencionó Rosa cuando hablaba de las cuestiones ambientales. Por ejemplo, hay personas que quieren mostrar pruebas de causa-efecto y decir, ok, lo que está haciendo esta empresa está causando estos impactos en la comunidad. Entonces, tenemos que cuidar mucho las pruebas que llevamos, o sea, que las muestras que llevemos no estén contaminadas, que sean puras, que todo lo que hagamos se reporte y que también demos cuenta de quién está accediendo a estas pruebas, todo para poder preservar las pruebas en su forma adecuada. Por ejemplo, en un caso de contaminación terrestre de una comunidad en el que yo estuve involucrada, la gestión y la administración de las pruebas o de las muestras de tierra fue analizada con mucha rigurosidad por los jueces. Entonces, los jueces finalmente dijeron que no podían basarse en esta evidencia, pero por eso examinaron con gran detalle las pruebas para que tuvieran la certeza de que tenía buena calidad. Esto es muy importante cuando hablamos de pruebas que involucran muestras. Esto es muy importante para los reportes de los expertos. Las muestras
son importantes porque al final del día los expertos van a decir si estas muestras fueron manejadas o no de forma adecuada. Y también, incluso si no hay un experto involucrado, las comunidades pueden garantizar que la evidencia se manejó de forma adecuada. Y esto lo he visto yo también en este caso. Obviamente tenemos un registro de lo que está disponible, de qué otras cosas podemos recopilar fácilmente. Y había cierto nivel o cierto grado de escrutinio por parte de los jueces para poder identificar qué estaba disponible en ese momento. Ahora, los consejos prácticos para obtener pruebas, creo que eso sería útil que se los compartiera, porque hay muchas formas en que podemos recopilar las pruebas. Hay ciertas pruebas que están disponibles para las comunidades y bueno, sabemos que las empresas tienen muchísima más información. Esto es un hecho, una realidad de estos casos. Y a veces es importante que los miembros de la comunidad puedan tener acceso a pruebas de buena calidad. Estos son ejemplos que yo voy a compartir con ustedes y son ejemplos en los que este tipo de pruebas se ha utilizado de forma positiva en las comunidades. Por ejemplo, las entidades públicas son buenas fuentes de información y hay leyes locales que cada vez le permiten más a los ciudadanos acceder a la información para promover la transparencia. Por ejemplo, en el Reino Unido, todos pueden pedir información de una entidad gubernamental. Hay una ley que protege eso. También hay leyes similares en Norteamérica y le piden a veces a las empresas que llevan a cabo una función pública darle esta información a los ciudadanos comunes. Entonces, esto se puede utilizar como pruebas. De hecho, yo representé un caso en Colombia y este tipo de pruebas tuvieron un muy buen efecto. De hecho, íbamos en contra de una empresa petrolera y fuimos al Ministerio de Temas Ambientales en Colombia y tratamos de buscar reportes que las entidades gubernamentales hubieran realizado, reportes de sanciones, reportes de construcción de oleoductos. Todas estas pruebas podían utilizarse en los casos, ¿no? Pero también yo lo chequé y lo comparé con la información que las empresas estaban presentando tal cual para ver que no hubiera ninguna disparidades en las pruebas. Así que esta es una consecuencia muy positiva de utilizar este tipo de reportes que vienen de entidades gubernamentales. También podemos recurrir a información que viene de entidades nacionales, internacionales, locales, que tengan una buena reputación. Esto obviamente va a poder desafiar las pruebas que presenten las empresas. Por ejemplo, en Nigeria hubo un caso, perdón, en Reino Unido hubo un caso en contra de Shell y hubo un derrame de petróleo durante 40 años. Así que se tuvo que tomar pruebas que mostraban la afectación, porque obviamente había una controversia por parte de Shell diciendo que el daño no había sido tan grande. Entonces, encontramos reportes por parte de una agencia de las Naciones Unidas que nos podía mostrar el grado de la afectación. También hay otras organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etcétera. Todos estos hacen referencias a diferentes casos. Por ejemplo, Human Rights Watch tiene evidencia de casos en los que los miembros de las comunidades han sido afectados por estas empresas. Estas ONGs ya han reportado estos abusos durante cierto periodo de tiempo. Entonces, estas pruebas podrían ser utilizadas, como les decía, tanto en un contexto jurídico como no jurídico. Otra cosa que las comunidades pueden hacer
en sí mismas y ellas solas es tener una bitácora de pruebas con horas, con fechas, qué pasó, cuándo, quién estaba involucrado. Y esto puede ser muy útil para poder recopilar más pruebas en el futuro. Obviamente pueden utilizar eso y ya lo he utilizado en algunos casos. Otro tipo de área en la que esto podría ser útil es utilizar las leyes de protección de datos como fuente de protección. Tenemos leyes que protegen los datos individuales, ¿no? Y digamos que estos datos a lo mejor no se pueden brindar a cierta persona, pero eso es algo positivo para nosotros. También los reportes médicos son muy buenos. También pueden ser registros contemporáneos de que alguien se enfermó en X día cuando había un contaminante e incluso si la evaluación médica no dice mucho, el hecho de que la persona enferma haya asistido al centro de salud ese día puede corroborar el hecho de que sí, esta persona sufrió los efectos de esta contaminación que sucedió, ya sea ese día o en los días cercanos al día de la enfermedad. Entonces, podemos ver diferentes piezas de información, piezas probatorias para poder establecer un panorama. Nunca olviden también que los recibos son muy importantes, las facturas, específicamente cuando hablamos de pérdidas. Not be able to take water from a particular source that you have used for A lo many, many years. mejor este recibo no nos va a mostrar que, no sé, la comunidad no tuvo acceso a cierta agua, pero a lo mejor sí nos va a mostrar que el flujo de agua fue menor. Y esto es muy importante, así que por eso tenemos que tenerlos. Ahora, a lo mejor ustedes ya están familiarizados con los testimonios orales y de testigos. Un área en la que yo he usado este tipo de pruebas con buen efecto es cuando hay declaraciones de expertos en la materia. No es información que viene de peritos tal cual, sino de personas, perdón, información que viene de personas que son especialistas en un área en las que a lo mejor el juez no tiene mucha información. Entonces pueden ser testimonios testificales de personas que tengan buen conocimiento de un área del caso que sea importante. Por ejemplo, alguien está muy familiarizado con el tipo de documentación que se genera en la construcción de una empresa petrolera. Entonces podemos pedirle a esta persona que establezca cuáles son los otros tipos de documentos contractuales que tienen que tener, que se puede buscar en estos documentos para ver la responsabilidad que la empresa tenía, ¿no? A lo mejor todas estas responsabilidades de contaminación están en este documento y una persona que tiene especialidad en esa área nos podría brindar una declaración o podría producir pruebas que sean útiles. Entonces, si el problema en un caso es el diseño de una presa que tiene contaminantes de un proceso de minería, además de la evidencia de expertos, a lo mejor también requieren evidencia de especialistas, o sea, personas que dentro de la industria tienen experiencia específica en esta cuestión y que también pueden dar evidencia. Y la última que también se utilizó en el caso de Shell, por ejemplo, es cuando las empresas tienen a empleados que podrían dar buenas pruebas. Y yo no digo que estas pruebas sean críticas o extremadamente importantes, ¿no? Porque a veces los empleados obviamente no quieren dar información en contra de estas empresas porque podrían sufrir represalias o a lo mejor les da miedo. No, hay muchas razones por las que alguien, un empleado, no quisiera dar o testificar en contra
de la empresa, pero hay algunas piezas probatorias que estas personas nos pueden dar que podrían ser muy potentes y que podrían ayudarnos a explorar otras oportunidades en un caso determinado. Ahora, lo siguiente serían las trampas que son muy comunes. No sé si pueda yo rápidamente hablar de eso. Yeah, Shubha, if you want to touch on it briefly, and then Sí, we'll still quizá have some podrías time for mencionarlo some muy rápidamente. comments Todavía from our tenemos tiempo audience. para Yeah. algunos All right. comentarios por So parte de la if I may audiencia. say, common traps or pitfalls to Bueno, avoid sí, in algunas evidence trampas o gathering. escollos que debemos I know nosotros it sounds evitar. counterintuitive, Yo sé que but suena too much contraintuitivo, evidence will pero not be a helpful. veces mucha evidencia puede Often no ser it might útil. be the issue of A lo mejor taking incorrect podríamos evidence. Sometimes it might confundir be un poco más confusing la evidence. cuestión. It has the potential to A lead to veces se poor evidence. crean pruebas The confusas whole exercise que might van a come tener to una a mala conclusion calidad too y disproportionate to be obviamente va a true. ser So muy top tip out difícil en there for cuestiones de my tiempo practice analizar is toda esa plan información. as to Entonces, whether you need to get creo that que esto es evidence. clave, Why is que that evidence ustedes valuable and consideren what issues is esta that evidence referring evidencia to? es How can it be relevante, obtained a and qué how is it hecho o a used? qué The punto answers to all of this will apunta determine esta whether you go evidencia. ahead and get that Responder evidence. estas preguntas nos va a ayudar a determinar si It debemos o can no help you considerar decide estas whether you pruebas. can get the evidence, También pueden whether you need to evaluar narrow the si evidence you pueden o require, no acceder a la or evidencia. go A lo get the mejor quality sería evidence you can muchísimo get. más útil acotar más las pruebas Another que tenemos. common pitfall to avoid Otro is not giving escollo o sufficiently trampa que qualified debemos contemporaneous evitar evidence, whether es it's no dar documentary, evidencia oral, or contemporánea written. suficiente, ya sea a través de How formas often can you escritas u evidence orales. inflate a receipt or an item of clothing worn A lo during a visit, mejor which somehow gathers nosotros significance, damos algún when it's not recibo, recorded immediately in alguna our records, pieza and it's de at the time ropa or very close to the time an event occurs. que a lo mejor no That's a es muy very important piece cercana of evidence. al momento en el que sucedió To have el in this evento. evidence Entonces, a lo mejor no deberíamos incluirla en esta combinación de pruebas que nosotros The other queremos point I would presentar. raise is Otro punto que quiero a mencionar common pitfall you might come across of y una trampa que a witnesses lo not mejor wanting to come ustedes forward pueden ver because es of cuando security los reasons, testigos no or witnesses quieren who come forward but declarar want to give por anonymous razones de statements. seguridad. And there are things that could be done to Y hay protect muchas cosas that que se pueden witness, hacer para that proteger esta evidence going forma de forward. pruebas. Esta forma There de are evidencia es going todavía beyond importante, ¿no? a legal document. Entonces, Lawyers can give assurances los abogados pueden to dar another party seguros that certain witnesses o pueden dar statements are una anonymous. forma A judge can o make su an palabra anonymity de application to que van ensure a proteger su anonymization anonimidad, is de que granted todos and sus datos protected. van a ser gestionados You de can forma have adecuada, different que van a levels ser of protegidos. confidentiality agreements También pueden directly tener with the diferentes accused niveles de person. acuerdos de So that not confidencialidad solely a con bar to respecto gathering a un evidence testigo. is what I'm Entonces, trying to communicate. lo que trato de There comunicar are es que ways hay in which muchas evidence can be formas en protected que and esta should evidencia be se puede protected. proteger y debe protegerse. I'll pause there now, Richard. Haré una pausa aquí ya, Richard. Thank you very much to both Rosa Maria and Muchas gracias, Rosa to María, Shuba. A huge amount y of gracias, learning and Shuba, experience. por esta We've cantidad de got información, a de question. conocimiento, de Please put your experiencias. question in the chat Por and favor, Susie si or tienen Emma will manage them, but alguna not just pregunta, pongan su questions. pregunta en el chat. The Y no whole solamente point of this preguntas. forum is También collaboration el and punto de hearing este your foro es la experiences and colaboración y stories. escuchar de sus Before I do experiencias. that, just Y very antes de hacer briefly to esto, summarize what quisiera I rápidamente took away resumir from lo those que talks yo me that llevo de estas resonates as pláticas. well with my Algo que experience. resuena también con mi experiencia. First point is this need El for primer rigor, punto es esta rigoroso. necesidad de tener It's rigor, checking the different accounts from different witnesses, even checar las honest diferentes witnesses cuentas, los may diferentes recall different things, testigos, checking against all the documents and photos, revisar imagining los what the other documentos, side las may fotos, say. imaginar qué diría el By that otro lado process, one o could la do three parte things. contraria en un caso. Hopefully, one understands the truth. It enables También you to es present it in a way importante that will be entender la verdad convincing para to the poder judge. presentarla de una And forma que thirdly, sea and convincente para importantly, el juez. it may Y enable también you to say, we cannot take this case.
Cases are Sería importante expensive, decir en algunos stressful, casos, no difficult for the debemos lawyers, o the no clients, podemos and tomar often you este have to caso. say to clients, no, Y a you menudo le may tienes que decir have a tus been wrong, clientes, but we no, cannot succeed. no vamos a The tener second éxito, point is the incluso importance si of yo quisiera llevar collaboration tu that Rosa caso. Maria mentioned También es between importante la Colombia and Brazil colaboración experts. que Rosa And María this mencionó entre rigor and expertos collaboration colombianos y will brasileños. overcome or help overcome this Y es una forma asymmetry, muy which of importante course de superar exists. esta asimetría que existe, And obviamente. finally, I really liked Rosa Y Maria's finalmente me frog and gustaría, scorpion. And the bueno, me point gustó mucho for la me is analogía this: de la rana y el I do not alacrán. have the belief that Y all el punto es corporations que or all corporate no people are tengo que evil, creer not que at all. But todas las personas en as las Rosa Maria corporaciones said, son their malas, function is to pero make como Rosa money. María dijo, That su means función es constant generar pressure to dinero. cut costs, Y which esto means constant significa que pressure to tienen get muchas away with the presiones lowest para reducir los environmental and human costos, rights standards y that they esto can. And obviamente a that's veces es why a the expensas de los job derechos of humanos y lawyers like Shuba territoriales and o del Rosa Maria is ambiente so de las important. comunidades. Y esto se relaciona Enough con lo from que me. dijeron Shuba y Can Rosa I María. just ask Ahora, one question quisiera of Rosa Maria preguntarles from algo our audience, and then I'll ask a Susie or Rosa Emma to deal María. with the Esta others. pregunta viene de nuestro Rosa Maria, público. a question about Rosa your María, case affecting the health of en este caso en children. el que decías Um, que la Was that empresa afectaba presented la in salud terms of human de las rights madres y as los well as hijos, wrongs by the company? Okay. ¿cómo presentaste esto como agravios por parte de la empresa? Bueno, todo se inicia cuando una de las madres empieza a ver a su hijo con problemas pulmonares, ¿no? Mucha tos, un brote, el niño pues casi no podía respirar. Entonces ella inicia pues como el recorrido por el sistema de salud. En el sistema de salud, un médico le dice que es mejor que se vaya del resguardo, porque él cree que el niño está enfermo por la contaminación del polvillo de carbón, y que es mejor que se vaya porque eso va a seguir afectando mucho más a su hijo. Pero eso no lo escribe en la historia clínica, sino que la mamá entiende que algo grave está pasando con el aire de su comunidad, porque además no es el único caso y ya a otras madres les había pasado igual y los médicos les recomendaban irse del resguardo. Para poder probar el nexo entre la enfermedad y la mina, hubo que hacer pruebas médicas y también empezar a discutir el monitoreo de calidad de aire que la empresa hacía, porque la empresa decía, no somos nosotros los que lo contaminamos. El aire del resguardo es malo porque la carretera no está pavimentada, porque ustedes cocinan con leña, porque las comunidades indígenas no tienen una buena salubridad. O sea, le echaban la culpa a todo menos al polvillo de carbón. Y la empresa siempre dijo, nosotros cumplimos con los estándares de calidad de aire. Es decir, lo que yo les decía de la línea, contaminamos un poquito abajo de la línea, entonces no somos responsables. Pero ese monitoreo que la empresa hace, porque lo hace es la empresa, ahí el Estado no tiene aparatos para medir, por ejemplo. Entonces, la empresa, nos dimos cuenta, ponía los aparatos de monitorear debajo de los árboles. Entonces, cuando el polvillo cae, primero quedaba en las hojas de los árboles y luego sí un poquito bajaba al sensor o a donde miden. Entonces, la primera lucha fue para que la empresa quitara los monitoreos de debajo de los árboles
y lo pusieran en una zona abierta para demostrar que ahí sí estaba cayendo todo el polvillo de carbón. Y bueno, y este caso del niño también tuvo como pruebas los informes de la universidad que les comentaba que desde la academia se trabajaron de manera independiente y se aportaron. Hubo pues un fallo de tutela, pero como les decía, tampoco fue un fallo que podamos decir que ganamos completamente, no, porque la empresa sigue operando, la empresa sigue contaminando, a pesar de que el fallo dijo que tenían que prestar cierta atención a la salud del niño, y los casos se siguen presentando. Entonces luego hubo que presentar otra tutela ya más colectiva, mostrando el resto de casos de los niños. Ahí aportamos las historias clínicas, aportamos también estos monitoreos independientes que se intentaron hacer. Y es tan evidente el daño y la contaminación que la Corte profirió la sentencia diciendo que sí, que había una fuerte contaminación, pero como les digo, el cumplimiento de esa sentencia no ha resultado efectivo. En ese caso también estuvimos acompañados, a propósito de lo que decía Shuba, de los expertos o los testigos expertos. Nosotros también hemos acudido mucho a la figura de los amicus curiae, que si bien es cierto no es una prueba como tal, sí es un experto que le habla al magistrado sobre algún tema particular, y ahí obtuvimos unos amicus por parte de una organización que es ILO, y ellos escribieron para el caso también desde su experticia en estos temas. Gracias, Susi. Susi, Richard, tenemos sí. una pregunta de Peter Jury. I'll hand over to you, Susie, Sí. to manage the other questions, but I think I can see one from Peter, or Peter, I don't know if Susi, you sí veo wanted por to aquí say anything. que Peter nos mencionó una pregunta. Richard, un segundito. Hay una petición para hacer un comentario desde hace tiempo de una persona que se llama Carmen Clavel. Voy a darle primero la palabra a esa persona y después a Peter, si te parece, ¿vale? Que yo quería poner en el chat que muchas gracias por el conversatorio, por las lecciones aprendidas y por las recomendaciones, porque son muy útiles y son desde la experiencia vivida, desde la práctica, y también dando esa voz a las comunidades. Entonces, muchas gracias, y lo quería poner en el chat, pero no podía, por eso parece ser que se levantó la mano. Gracias. Vale. Gracias a ti, Carmen. Muchas gracias. Vale, entonces ahora vamos a pedirle a Peter. Peter Jury, ¿podrías hacer tu intervención? Porque has hecho unos muy detallados comentarios y creo que a lo mejor es mejor que los hables directamente, ¿vale? Peter, te damos la palabra. Ok, gracias. Bueno, tampoco que... Sí, lo sabía, eran como unos apuntes, unos thoughts que me salieron así mientras la gente hablaba, y no quiero tomar mucho tiempo, pero por si acaso esto sirve de algo, ¿no? Yo estaba, bueno, porque he trabajado principalmente no tanto los temas de impactos medioambientales, pero me interesa mucho cómo se establece la prueba cuando estamos hablando de violaciones a los derechos cívico-políticos, o sea, los asesinatos, desapariciones forzadas, etcétera, y cómo se vincula eso con las empresas, ¿no? Pero entonces, estos son así unas ideas un poco solo para ver cómo lo ven los panelistas y cómo sirven. Para mí lo que me interesa es esa pregunta: ¿cómo vinculas el impacto con la empresa? Puede ser que en los casos de impacto medioambiental
esos vínculos son más obvios, puede ser que no. Pero entonces estaba pensando a voz alta, o voz escrita, pongámoslo así, que las pruebas se tienen que buscar un poco por todas partes. Una, dentro de la comunidad misma, las comunidades impactadas mismas, pero también pensar de las pruebas que se pueden encontrar a nivel estatal, pero también fuera del país. Porque puede ser que informes de las empresas multinacionales residen en los archivos en otros países, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunas pruebas? Algunos serían los informes medioambientales sobre un sitio donde ocurrirá una explotación en el futuro, antes de que arranque un proyecto. Y eso puede ser informes de científicos, de universidades, de ONGs, lo que sea. Claro, los informes luego oficiales de universidades en Colombia, de la Procuraduría, Ministerio de Medio Ambiente, Defensoría, ONGs, etcétera. Claro, y combinado con las alertas que sacan las comunidades mismas. Las quejas de las comunidades, las ONGs hechas antes del arranque de un proyecto, durante y después de un proyecto. Pues para mí siempre es la cuestión de buscar los patrones, en este caso de impacto medioambiental, los patrones en cuestiones de muerte de flora, fauna, de mortalidad humana y de enfermedades. Bueno, obviamente esto los panelistas lo habéis hablado. El tema de falta de transparencia estatal me parece que casi es una prueba. Por ejemplo, cuando se hizo un derecho de petición hace años sobre el proyecto de expansión del Cerrojón, el P500, hubo un silencio oficial. Puede ser que eso cambió, ¿no? Pero esos silencios me parece que son al beneficio de las empresas. Y si una empresa se beneficia de esos silencios durante tiempo, me parece que eso debería ser visto como, podría ser una prueba. La comparación de los niveles de contaminación aceptados en diferentes países. Por ejemplo, con cuestión de glisofato, entiendo que la concentración de glisofato legal aceptado en Estados Unidos es diferente, es mucho menor, en Estados Unidos es menor de la concentración aceptada en Colombia. Y entonces se puede recurrir a los informes en Estados Unidos porque no se acepta tal concentración en Estados Unidos, sin duda porque es un reconocimiento de impacto medioambiental, salud, etc. En cuestión de los monitores de contaminación, la gente comentaba en Atillo cómo las empresas colocaban estos monitores, pero el tema es que en Colombia se aceptaba diferentes niveles de contaminación. Se quedan mucho más altas en Colombia que los niveles aceptados en otros países. ¿Qué otros patrones? Pues buscar ejemplos también de la misma empresa operando en diferentes regiones y países donde está ocurriendo lo mismo. Y finalmente el tema de contextos de omisión e impunidad. Si una empresa se está beneficiando de legislación débil, del recorte de los derechos al consentimiento, etcétera, si está beneficiando de esos contextos, me parece que eso debería ser o podría ser un tipo de aporte, ¿no?, a la prueba. O simplemente la falta de justicia, un patrón donde no se ha investigado estos casos, ¿no? Bueno, eso era un poco para reflexionar y no sé cómo lo ve la gente. Muchísimas gracias, Peter. ¿Queréis hacer algún tipo de comentario, Rosa María o Shuba? Y después le voy a pasar la palabra a Donald Hernández de Honduras, que tiene también un comentario que hacer. No, yo estoy totalmente de acuerdo con varias de las cosas que ha señalado Peter y con los mensajes que envía, porque justamente pensar en esas diferentes posibilidades y tenerlas como organizadas, así como también hay que organizar, y me llamó mucho la atención pues lo señalado por Shuba frente a las trampas, ¿no? O como esa tensión que tenemos que tener en todos los frentes. Entonces, muchas gracias a Peter por su intervención y por ser aquí un aliado siempre en Colombia. Claro que sí. Shuba, ¿tienes algo que comentar con respecto a lo que ha dicho Peter? Peter, thank you very much for the question. Muchas gracias por tu pregunta, Peter. Yo creo que lo que mencionaste abre una discusión sobre el alcance de la evidencia. Y claro, si hay una trampa,
en esto de como recopilar mucha evidencia y muchas pruebas y obviamente depende con lo que quieres lograr, pero estás en lo cierto. Las pruebas desde el inicio, desde el comienzo de un proyecto que va a poner en juego la integridad ambiental. A veces estos estudios antes de la implementación del proyecto se llevan a cabo años antes de que empiece, ¿no? Y son documentos críticos que, como te digo, se realizan con décadas de anticipación. Y el acceso a estos materiales es muy importante y no está únicamente en la posesión de las empresas, sino también en la posesión de algunas entidades locales que dependen de esta información para decidir si van a permitir o no la aprobación de un proyecto de esta escala, específicamente estos proyectos de gran alcance ambiental. Entonces, obtener esta evidencia desde el inicio, desde la concepción del proyecto, y a través de todo este proceso hasta llegar al punto actual es clave. En todos los casos que yo he estado, he tenido que ver a las concesiones que se le dieron a las empresas en los 90, de hecho. Incluso cuando el daño que yo estaba analizando era en 2005, 2006, pero teníamos que entender quién tenía esta responsabilidad, quién tenía este poder de decidir sobre las cuestiones ambientales. Este es otro desafío en los casos corporativos, porque ya hemos hablado de recopilar evidencia en contra de la empresa que está causando el daño, pero hay que identificar que esta empresa es un nuevo territorio y la evidencia que tenemos que recopilar para identificar a la empresa es otro tipo de evidencia. Y a veces las empresas que son multinacionales tienen diferentes a lo mejor subsidiarias o la sede está en otro lado. Entonces estás en lo cierto. Puedes rastrear este material que a lo mejor se encuentra en empresas fuera del país donde sucede el daño. Y esto también pasa en los casos ambientales o en otros casos en los que las corporaciones han dañado a las comunidades. También a través de Legal Route hay diferentes avenidas en las que podemos llevar las empresas como un tercero o puedes requerir la divulgación de documentos y evidencia fuera del país, evidencia que tiene otra empresa y que es relevante para la disputa. Entonces, sí, tienes razón, es importante explorar si a lo mejor esta evidencia relevante está disponible extraterritorialmente, fuera de la jurisdicción en la que sucedió el daño. Y debemos obviamente perseguir esta evidencia y ver qué también la podemos presentar. A veces se trata de trabajo de campañas que han realizado organizaciones de base, locales, de defensores, y esto nos puede ayudar, ¿no? A involucrarnos con estas organizaciones para poder tener una estructura más amplia, no solo en respecto a las pruebas, sino con respecto a otras formas de crear conciencia sobre un problema ambiental particular. Pero sí, las pruebas son una área en donde tener un enfoque colaborativo sería muy útil. Muchas gracias, Shuba, por tu contribución. Voy a dar la palabra a Donald. Ya estamos acercándonos al final del webinario, pero me gustaría escuchar la contribución del defensor de derechos humanos, Donald Hernández, que conozco hace muchos años. Donald, ¿podrías, por favor, hacer tu contribución? Hola, sí, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, gracias. Sé que estamos terminando. Agradezco el espacio, un espacio que viene a darnos luces también sobre situaciones que hemos estado viviendo por décadas. La historia no es diferente. Creo que uno de los temas que me gustaría aportar es las condiciones en las que las empresas transnacionales
encuentran o se aprovechan de la vulnerabilidad que nuestros países tienen en cuanto a su débil estamento jurídico, estructura jurídica. Muchas veces nosotros tuvimos el caso de una empresa canadiense en Honduras que fue la primera que vino a explotar la minería a cielo abierto y no había ninguna legalización sobre estos procesos y vienen a ofrecer empleos, vienen a ofrecer muchos temas que emocionan a las poblaciones, pero que con el tiempo vamos viendo lo que nos explicó la colega de Colombia, vemos contaminación, vemos a las personas con serias afectaciones en su organismo y cuando los defensores, en el caso nuestro, empezamos a dar atención a estas demandas, procurando llamar la atención del Estado en su deber de cuidado de la población, entonces las empresas también se acogen a las instancias de criminalización que hay en nuestros territorios, ya sea policías, ya sea jueces o ya sea crimen organizado, que empieza a atacar a las y los defensores a quienes se les acusa de estar en contra del desarrollo. Y en el caso de las organizaciones como las nuestras, después de estar peleando por una lucha para reivindicar el derecho de la salud de las personas afectadas, tenemos que pasar la mayor parte del tiempo en la defensa de las libertades de las personas porque nos meten en una pelea de criminalización y pasamos mucho tiempo en los juzgados quitando el foco de persecución a la empresa como tal y nos toca estar preocupados por la vida y las libertades de las personas a quienes meten presos o presas y muchas veces nos toca sacar del país a familias enteras que empezaron a resistir estos procesos. Muchas familias están emigrando fuera del país por la persecución que sufren por la defensa de los bienes comunes. Al final de los años, cuando logramos demostrar en 4 o 5 años la inocencia de nuestras personas, la empresa ya se ha ido. Ya la empresa está en un país vecino nos quedamos con ese nudo en la garganta de solo quedar recibiendo los efectos nocivos de las afectaciones que el extractivismo como tal en este caso nos está dejando en el país. Es mucho lo que podríamos hablar, es una dinámica que la vemos repetida en la región centroamericana y en la región latinoamericana, y que varía un poco en la capacidad estructural que los gobiernos nuestros tienen en cuanto a corrupción se refiere. Voy a cerrar aquí, pero solo muy contento de este espacio y encantado de poder darle seguimiento a estos temas de la manera en que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Donald, por tu intervención. Me alegra muchísimo verte de nuevo. Rosa María, Shuba o Richard, ¿tenéis algún comentario al respecto? Shuba te da las gracias. Sí. Rosa María, ¿tienes algo que comentar al compañero? Sí. Es que quería agradecer a Donald por ese comentario y porque justamente pasé muy rápido por este punto de los abusos de poder y todos los componentes a través de los cuales o los dispositivos a través de los cuales vemos esos abusos de poder, a través de las normas, porque incluso en países donde uno podría decir que hay una normatividad decente, ¿no? Igual no están funcionando las cosas, ¿no? A través de esos discursos de odio, esos discursos de estigmatización, la criminalización y judicialización de la que habla Donald es un gran problema que tenemos. A través de esas omisiones institucionales, a través de la fuerza física, porque para nadie es un secreto que en nuestra región, en nuestra América Latina, está siendo muy, muy difícil defender el territorio porque nos están matando, ¿no? Y a través de la negación de la participación y de las consultas. Entonces, todos estos abusos de poder con cada uno de los dispositivos son el gran reto hoy para los abogados y abogadas.
Es decir, yo le propongo a Rod Justice que en algún momento podamos concentrarnos, abogados y abogadas de Latinoamérica y por supuesto de otras partes del mundo, para discutir cómo luchar contra cada uno de estos abusos y cómo hacer para poder definitivamente encontrar rutas frente a lo que nosotros denominamos una impunidad altísima, con casos ganados, con casos probados, con casos avanzados que ya nos dan este panorama. Estos abusos de poder hacen parte de un informe, es un informe que se llama Abusos de Poder en Contextos de Extractivismo y fue un informe construido por varios países. Yo voy a dejar en el chat un corto animado que trabajamos con organizaciones de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, para si lo pueden compartir sí, para compartirlo con todas las personas que están aquí, porque ese corto es muy pequeñito, es el reflejo de estos abusos de poder y estos contextos en los que nos encontramos y que tenemos que justamente analizar y ver qué nuevas rutas vamos a tener para acompañar a las comunidades. Muchísimas gracias, Rosa María. Richard, ¿quieres decir algo ya para terminar? Very quickly, I agree with all that. Sí, muy rápidamente quiero decir que estoy de acuerdo con todo esto. La colaboración con los aspectos de, no sé, del gobierno y también desmantelar esta estructura corporativa es clave. Y es algo en lo que nos queremos enfocar en el futuro como Roots to Justice y estamos conscientes de lo importante de la colaboración, de la acción, especialmente en los lugares donde sucede el daño y en otros lugares a lo mejor donde podrían estar los otros agentes de la empresa u otras subsidiarias o empresas matrices. Y bueno, yo quisiera tener otra sesión. Entonces, vamos a terminar este webinario. Quisiera agradecer la participación de nuestras expertas, de Rosa María y de Shuba. Muchísimas gracias por compartir vuestro conocimiento y condensarlo en poco tiempo para que todos aprendamos rápidamente. Muchísimas gracias, Richard, por hacer la facilitación, por hacer todo lo que has podido hablando en español y poniéndote al nivel de nuestros defensores y defensoras. Y muchísimas gracias a la audiencia. Me ha encantado ver que hay varios defensores y defensoras y por lo que deducimos hay interés en estas temáticas. Root to Justice va a trabajar muy estrechamente con el CAJAR, es una de nuestras partners estratégicas y vamos a escuchar las aportaciones que tiene Rosa María que hacer y la sugerencia en concreto que nos ha pedido. Nosotros hemos elaborado todo un programa de buenas prácticas para un foro que estamos creando para precisamente intercambiar conocimiento en la línea que Rosa María nos está pidiendo. Y estamos muy dispuestos a escuchar a los defensores y a las defensoras. Vamos a hacerles un email de seguimiento a todos ustedes con el vídeo grabado, porque hay personas que nos han preguntado para poder escucharlo de nuevo. Y también les haremos algunas preguntas sobre temáticas específicas que podrían interesarles y si quieren o no ser parte de este foro. Entonces, bueno, creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias a todos y a todas y ojalá que podamos seguir encontrándonos en espacios de este tipo para que los defensores y defensoras se sientan apoyados y puedan compartir toda su experiencia y conocimiento. Un abrazo fuerte a todos. Gracias.